Y ya estoy con mi próximo invitado, tenemos un libro, me encanta, estamos con Ricardo Antonio Ferreira, quien es kinesiólogo egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, miembro del Servicio de Kinesiología del Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Así que bueno, nos viene a presentar uno de sus dos libros, que es Bitácora de un Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias a vos, un placer estar acá. Bueno, ¿cómo surge la idea de decir, bueno, quiero escribir sobre esto? Yo siempre me gustó escribir, partamos ahí, o sea, he escrito muchas cosas, pero la primera vez que me puse las pilas, digamos, vamos a hacer algo más serio, fue cuando hice mi primer libro, que fue durante mi trabajo en el hospital pediátrico en la unidad de terapia intensiva. Es como un resumen de todas mis experiencias, de las guardias, y el objetivo era que queden como, vamos a decir, experiencias que le puedan servir a alguien. Esa fue mi primera experiencia con un primer libro, aunque ese se llama Entre la Tierra y el Cielo. Sí. Ese fue el primero. Y ya con esta experiencia nos topamos con esto que nos atravesó todo, que es la pandemia, y me tocó ir a trabajar en el hospital de campaña. Y bueno, y ahí empecé a vivir un montón de experiencias totalmente nuevas también. Y bueno, eso motivó a decir, bueno, hagamos lo mismo pero con esta experiencia. Claro. De estos 2 años que estuvimos ahí. Volviendo a este primer libro tuyo, Entre la Tierra y el Cielo, más allá de que ya me contabas por qué decidiste escribir y demás, acá veo distintos títulos. ¿Dónde está mi mamá?, Día del Niño, Posguardia, Domingo, El peor de todos los miedos. ¿Alguna de las experiencias o del contenido con el que se va a encontrar el lector en este libro nos puedes contar? Sí, ahí traté de poner, imagínate, son casi más de 10 años. Traté de poner cosas, un poco de cada cosa, así diferentes temas. Y alguna que te pueda contar así rápida, bueno, por ejemplo, cuando había un chico que se hizo muy famoso entre nosotros porque vivía entre nosotros, tenía una enfermedad neuromuscular, lo fue deteriorando, estuvo casi 3 años con nosotros, bueno, y compartir con él toda su vida, prácticamente ahí cumpleaños, todo, era como uno más nuestro. ¿Cuántos años tenía? Y él cuando se internó tenía 13 años y a los 16 falleció. Y bueno, y fue como para nosotros, para mí personalmente fue como un hermano que se me fue. Y no, a él desde su cama nos enseñó tantas cosas, nos humanizó de una manera impresionante. Ese sería ahí ese capítulo se llama Ramoncito ahí. Él es muy conocido nuestro y para nosotros como un ángel. Y así hay un montón de casos algunos tristes, difíciles, porque a mí siempre me puse en el lugar de los padres, también soy padre. Y ¿qué podían sentir ellos? ¿Qué están viviendo? Porque a veces cuando uno está con un familiar mayor, un abuelo, que sea, pero es otra la vivencia cuando son con los niños, es algo totalmente más fuerte, digamos. Y sí, tantos años estando en este lugar, ¿no? ¿Y qué conciencia te dio esto? ¿Qué decís, che, mirá, yo me quejo? ¿O qué mensaje le podés dar a la gente de la enseñanza que te dejó estar en este lugar? Justamente yo cuando escribí, uno de los objetivos era que, digo, no necesitamos estar con nuestro hijo en un lugar así para entender la vida y la esencia de la vida, que es valorar las pequeñas cosas, los pequeños momentos, el amor del padre, de la madre, de la familia, la misma salud, el ver a nuestro hijo que camina, que respira, que nos abraza, que nos da amor. Esas cosas sencillas, yo creo que ese es el objetivo, que nos devuelva esa humanidad que todo este vértigo que vivimos nos saca un poco, porque parece que nos tiene que golpear la vida y ahí como que reseteamos todo para eso otra vez, claro. Y yo digo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué nos tiene que pasar? ¿Por qué por ahí leyendo algo, la experiencia de alguien, che, ya me alcanza para pensar? Un poco esa era la idea. Totalmente. ¿Y Bitácora de un Guerrero? Bueno, Bitácora de un Guerrero, un libro que yo lo quiero mucho. Yo lo leo mucho.
Sí. Porque me hace bien a mí también, más allá de que yo ya sé lo que escribí, pero lo vuelvo a leer y como que me pongo en modo lector y siempre me enseña algo, porque habla de todo lo que vivimos durante la pandemia, que hubo infinidad de historias. Vos lo ves un libro así, que tiene 80 páginas, pero podría tener 1000. Y la idea era así, que sean historias cortas, intensas y que te dejen algo. No algo muy largo, sino más bien corto, intenso. Y como hoy la gente, viste, que le cuesta leer, entonces algo rápido, pero que te llegue. Y bueno, y habla de muchas historias, realmente. Seguramente me vas a preguntar si hay alguna, sí, algún por supuesto, capítulo. Queremos spoilear un poquito el Bueno, libro, contanos. yo siempre en todo lado cuento de esta que para mí es la más fuerte porque me toca a mí. Sí. Se llama La Carta del Guerrero, un capítulo. ¿Y qué pasa en ese capítulo? En ese capítulo lo escribo cuando estábamos en lo peor de la pandemia y me entero que había un colega en el Chaco y colegas en otras provincias que habían muerto trabajando. Y yo estaba ahí trabajando. Entonces uno llega un momento que se pregunta, ¿y cuándo te puede pasar a vos? Era una realidad. Y yo lo que veía que más sucedía y era triste por ahí a veces personas que, porque este tema del aislamiento te produce una soledad concreta y el querer, pero no pude despedirme, no pude hablar y a veces se queda uno con tantas cosas, ¿no? Entonces yo decía, me acordaba de esas películas de guerra que dice, bueno, si me pasa algo, dele esta carta a mi familia, que muchas veces se ven. Y bueno, lo hice mi carta del guerrero, porque así se llama, ¿no? Y bueno, donde yo, si me pasaba algo, esa era una carta que yo se le había dado a mi hijo. Claro. Hasta el día de hoy la tengo y está cerrada. Pero eso me pasó, es real, para que nos hagan una idea de lo fuerte que fue la experiencia de estar ahí, más allá de que todo el personal de salud trabajó de manera súper profesional, nunca hizo mella a nosotros el miedo ni nada, somos humanos, pero no superó esa resiliencia, esa empatía con los pacientes muy grande que teníamos. ¿Y cómo crees que se manejó Corrientes con respecto a...? Bueno, yo tenía ahora el año pasado tuve la oportunidad de estar en una reunión de kinesiólogos de todo el país, con un evento donde también presenté mi libro y me encontré con un colega de Jujuy que había hecho un libro también de su trabajo en la pandemia y fue muy lindo. Y lo que yo destacaba de Corrientes es que nosotros fuimos una provincia que trabajó muy bien. El hecho de tener un hospital de campaña fue una idea impresionante. Yo no me voy a cansar de decirlo, y esto no es política ni nada, sino es realidad. Se manejó de una manera muy ordenada y permitió que nosotros podamos trabajar de manera menos riesgosa porque sabíamos dónde teníamos todo organizado, el sector, digamos, donde nos podíamos contagiar, dónde podíamos estar, dónde podíamos trabajar, dónde podíamos evolucionar los pacientes, dónde podíamos descansar. Eso estaba, por supuesto, como toda cosa que esto a nivel logístico también hubo a veces muchos desafíos porque esto era toda la provincia tenía que estar en un lugar. Claro. Y era mucha gente y bueno, pero se trabajó bien a mi entender. Ricardo, y esto que mencionabas, ¿no? Qué importante y cómo nos cuesta. Yo no sé si vos me darás tu punto de vista, pero no sé si la pandemia llegó a generar esa conciencia de que creemos que somos eternos, que siempre dejamos un abrazo para después, un te quiero para después, una disculpa, un perdón, no sé, un montón de cosas, porque tenemos esa falsa idea, no sé si es el ajetreo, el acelere, como también decías hoy, que esa frase tan trillada pareciera, ese viví tu día como si fuera el último, nos cuesta. Claro, eso justo te iba a decir, yo creo que es por ahí, el ser humano tiende a no querer hablar de algunas cosas. Por ejemplo, nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar de
de realidades que son parte de nuestra vida y que deberían ser ya parte cultural, o sea, no habría ningún problema hablar de eso, de la enfermedad, porque son circunstancias a las que todos estamos expuestos y hay que saber lidiar con eso. Sí. Y si lo aprendemos a hacer desde las pequeñas cosas, vamos a tener más herramientas para afrontar esos momentos, como el cuidado de los enfermos, el cuidado de nuestros mayores, el cuidado de los niños especiales. O sea, hay mucha falta también de educación en eso, y eso es muy importante para poder darle una respuesta a esa realidad. Bueno, y para ir cerrando, ¿vos creés que la pandemia y toda tu experiencia sirvió un poquito para entender esto de que es un segundo, que cualquier cosa puede pasar? Yo fui y soy testigo, porque me tocó hablar del tema en otros lugares, a mucha gente a esto le marcó, nos marcó. Yo siempre digo, es como una especie de Malvinas, pero para todos. A mucha gente le marcó para bien, les hizo crecer mucho, a otros les marcó en su momento y después como que eso se fue diluyendo por un montón de circunstancias de este estilo de vida que tenemos. También porque estamos viviendo una especie de crisis de valores, estamos muy confundidos, por ahí ponemos al mismo nivel un montón de cosas y no son la misma cosa. Entonces se ha ido diluyendo un poco porque hubo un momento en que parecía que toda la humanidad estaba unida en lo mismo, que está bien, pero bueno, esa efervescencia se fue perdiendo un poco. Y por eso también un poco la humilde misión del libro es que quede primero un registro y que se siga hablando del tema para que nos recuerde dónde estuvimos y nos demos cuenta de ahora lo que estamos viviendo. De lo frágil, de que todo en un segundo puede cambiar. Claro. Fíjate lo que está pasando ahora con el nuevo virus y todo eso, mucha gente me preguntaba. Yo digo, mira, lo único que te puedo decir es que hoy lo positivo es que estamos re preparados porque la experiencia que adquirimos nos preparó para cualquier cosa. Y si tiene que venir alguna otra cosa, ojalá que no. Estamos preparados, sabemos lo que tenemos que hacer y sobre todo como seres humanos, creería yo. Bueno, ¿dónde pueden adquirir tus libros, Ricardo? Bueno, mira, esto es de manera todavía de gestión propia, se tienen que comunicar conmigo. Bien, si quieren, en tus redes. En mis redes, me buscan en el Instagram o Facebook como Ricardo Ferreira nada más. Y nada, y si por ahí hay alguien interesado, alguna editorial, algo que quiera apostar a esto, bueno, bienvenido sea. Bienvenido, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por venir a compartir tus libros en Cata de Libros. Cata de Libros. Así que bueno, ese es el corazón del programa. Te agradecemos por acompañarnos en nuestro primer programa del ciclo 2025, Ricardo. Así que bueno, es hora de despedirnos. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles con más Cata de Libros.